Cordial saludo estudiantes, nuevamente por este mecanismo virtual nos volvemos a ver a través de una pantalla, ¿cierto? Sé que es muy duro los momentos que estamos atravesando y sé que a más de uno ya le ha empezado pues a dar duro un poco el encierro. Soy uno de ellos, por ejemplo. Entonces sí, la invitación es a seguir en pie de lucha, porfa, no desistir. Eh, la idea es volver pronto, pero pues volver todos juntos, ¿verdad? Espero pues tengan tranquilidad en sus familias, todo esté marchando bien y pues nada, me alegra nuevamente estar acá. No hay que pues del todo decir que esto es malo, porque es una nueva herramienta en la que nos estamos preparando todos. Entonces pues me duele a veces cuando veo comentarios de que no, que las clases virtuales no sirven, que no me gustan, no. Tenemos que repensarnos y buscar la manera de que nos guste. ¿Listo? Pero pues realmente me sentí bastante triste, fue el jueves pasado, cuando me encuentro con que no, la gran mayoría no vio la película que puse. Dice que la película era un poco mamona, pero hay que aprender a ver de todos los tipos de películas que hay, ¿cierto? Y pues la verdad, la idea es como por salir un poco de la monotonía. Este jueves los voy a dejar descansar, espero el próximo jueves poderles poner una película. Tengo varias en mente, listo. Entonces, pues vamos a empezar con la explicación de la guía pues, de hoy. El tema número 11 se llama Comte y los tres estados. Entonces, es un poco de filosofía, ¿cierto? Entonces, Augusto Comte va a ser un filósofo francés muy importante de más o menos las primeras décadas del siglo XIX hasta como hasta mediados de este siglo. Listo. Augusto Comte es un filósofo que me gusta porque el hombre sufre unos ataques de locura. El hombre dura un tiempo internado en un manicomio y toda la cuestión, porque el hombre pues se ve atado según yo creo y analizo y lo que he leído, es por todo el tipo de información que manejaba y por todas las ideas que tenía juntas y lo que quería expresar, ¿cierto? Entonces el hombre pues realmente pues sufre unas cuestiones de locura y es internado en un manicomio y toda la cuestión. Sale del manicomio y no se cura totalmente y empieza pues a escribir y a profundizar más sobre su ley de los tres estadios. ¿Listo? Sus tres estadios o sus tres estadios o sus tres estados. Es válido cualquiera de las dos. ¿Listo? Entonces el hombre va a decir que hay tres estadios que son el estadio teológico o ficticio, el estadio metafísico abstracto y el estadio científico o positivista o positivo, como finalmente se va a llamar la filosofía del positivismo. Listo, pero positivismo no el positivismo que vende el padre Linero, o el padre Chucho, o Jorge Duque Linares, nada de eso. Listo, positivismo realmente comprobable, científico, ¿verdad? Donde se utiliza un método científico para llegar a una verdad absoluta. Bueno, para hacer un poco de ciencia. Entonces les voy a explicar el primer estadio, es el estadio teológico o ficticio, como lo llama él, de cualquiera de las dos formas, que finalmente él también da una definición y conclusión y dice, más que el estadio teológico y ficticio es el estadio religioso, ¿cierto? Porque cuando hablamos de teología, eso ya lo sabemos que es la ciencia que estudia a Dios o que pone a Dios como centro de todo, ¿verdad? Ficticio, ¿por qué lo categoriza el ficticio? Porque pues básicamente dice el hombre en sus inicios, en su origen, cuando la humanidad empieza a surgir, se tiene que aferrar a algo, tiene que crear y echarle la culpa a algo de todo lo que depara la vida y el destino, ¿cierto? Entonces, ¿qué empieza a crear? Pues empieza a crear falsos dioses, ¿verdad? Dice él en las palabras de él, falsos dioses, ¿cierto? Empieza a crear también una especie como de brujería, surge toda la cuestión de la mitología, ¿cierto? Y hoy día, por ejemplo, que vivo muy relacionado, por ejemplo, con la cultura nórdica, me doy cuenta que tiene pues, cierta razón, que pues, por ejemplo, los nórdicos, los vikingos, los hombres oraban un poco de dioses y todos lo hilaban a ellos,
pero pues realmente ellos es algo que es poco comprobable porque pues ellos no lo han visto, simplemente es algo que crean de su imaginación, es ficticio, por eso es mitología al fin y al cabo. Entonces él dice, el hombre es el primer estadio que tiene, ¿verdad? Es el ficticio, el religioso, el teológico, donde empieza pues a qué, básicamente a hilar una consecución de todo lo que le depara en su diario vivir, en su comunidad, en su hábitat, ¿cierto? A hilarlo con un dios o con varios dioses, ¿cierto? Con una especie de hechicería, de brujería, actos ficticios que están en la cabeza de él y que se crean a raíz de eso, ¿cierto? Pero es eso, de ahí, entonces dice, de ahí vamos a partir para empezar a construir realmente ciencia. Principalmente, entonces él decía, en los inicios del ser humano, esa era la filosofía y desde ahí se construía todo. Todo se le echaba la culpa, pasaba algo, no, fueron los dioses, fue el dios, no, eso fue la brujería, fue tal cosa, fue la hechicería y así. Listo, se hacían sacrificios para orar la tierra, todo, que para que hubiera más cultivos, toda la cuestión, más productividad, para que fuera más próspero todo. Pero pues era algo que no era comprobable, simplemente lo habían creado, le había creado la imaginación de ellos. Listo, entonces por eso él dice, desde ahí vamos a empezar a construir ciencia y ese va a ser el primer estadio, porque pues toca hacer un recuento histórico para saber cómo estaba la humanidad socialmente. Listo. El segundo estadio va a decir es el metafísico, el abstracto, ¿cierto? Y básicamente, ¿qué va a decir él acá? Va a decir, es el segundo momento, pero pues no tiene mucha relevancia. Es como la transición del primero, ¿cierto? De pasar de lo ficticio, la superstición como tal, de creer que algo pasa porque es así, porque lo creyó en mi imaginario, ¿cierto? Pero lo que va a pasar ahí es que el hombre va a empezar a trabajar con el pensamiento abstracto. Entonces va a sacar particularidades y va a empezar a debatir con los otros sobre sus ideas. Entonces pensamiento abstracto, recordemos que es sacar conclusiones o ideas de algo que, pues, que no se encuentra en el momento o algo así, sino empezar como a suponer de qué va a pasar o qué va a suceder o qué podría ser. Listo, entonces por ejemplo ellos llegaban y ahí en ese estadio pusieron como base de toda la naturaleza. Entonces la naturaleza era originaria de todo. Entonces no, es que del agua surgimos nosotros. Y así empezaron a jugar con todos los elementos de la naturaleza. Entonces no, con ese árbol, por ejemplo, podemos edificar de esta manera. De este árbol podemos edificar esto de esta manera, lo podemos hacer así, así. Y empezaban a superponer cosas que realmente no eran válidas, porque pues también lo sacaban, pues, igual que en el teológico, lo sacaban pues de su imaginación, ¿cierto? Más no era nada que fuera comprobable, no había una verdad absoluta, simplemente se pone la naturaleza como centro de todo y trata de explicar, pero lo mismo, siguen en la misma línea, siguen ahí igual, simplemente que se pone la naturaleza en vez de los dioses y el aspecto religioso, se pone esa la naturaleza como centro de todo y creadora de todo. Ya en el tercer estadio, que va a ser el final, que es el estadio científico positivista, ¿cierto? Que es ahí donde él va a decir realmente para hacer ciencia y para comprobar algo y realmente saber si es verídico o no, eh, tenemos que tener un método. Y ese método que no lo puede generar los sentidos del ser humano, ¿verdad? Él decía, tiene que haber una observación, una experimentación, ¿verdad? Porque yo por los sentidos puedo palpar, puedo oler, puedo sentir, ¿cierto? Puedo observar, puedo oír. Entonces, ¿qué mejor manera de hacer ciencia a través de estos? ¿Cierto? Y va a ser muy importante porque él dice, es que si no hay experimentación y no hay observación, ¿yo cómo voy a hacer ciencia? Y es verdad porque no podemos, por lo general el ser humano pasa la vida pues acá levantamos un poco de juicios de valor nosotros tremendos y sacamos conclusiones a la deriva a veces sin haberlo observado, sin haberlo experimentado. Yo, por ejemplo, llego y digo, no, es que si me como esos frijoles con yogur me va a dar diarrea. Y ya lo hemos creído así, pero porque nos lo ha vendido la cultura popular y todo el mundo. Pero realmente a mí no me consta porque yo no lo he experimentado y no he observado si realmente sí genera eso en mí o no. Tendría yo que hacerlo para saber si sí es o no. Pues lo que me han dicho es que eso lo genera. Pero qué tal yo lo haga y a mí no me pase eso.
¿cierto? Entonces yo tengo que realizarlo, porque muchas veces nos quedamos es ahí, en que qué puede pasar, qué puede ser, sacamos conclusiones a la deriva, opiniones, pero realmente no comprobamos si sí es. Entonces él dice, eso va a ser importante porque claro, esa es la única manera de hacer ciencia, es mediante los sentidos, mediante que el ser humano llegue, se enfrente con él, con sus pasiones, con sus cuestiones, observe, evidencie por cuenta propia, para allí sí partir a proceder a hacer un método científico donde se pueda comprobar esa teoría que él dice, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para hacer el estudio de los frijoles con el yogur, pues primero hago un análisis de qué componentes traen los frijoles, busco bibliografía de quién escribió los frijoles, de dónde nacieron, eh, de dónde procede el yogur, ¿verdad? Y miro, trato de hacer un contraste. Y lo último que hago es experimentar para mirar si realmente toda la investigación que hice si es válida o no. Y ahí sí proceder. Entonces, Conte por toda esta cuestión va a ser el padre del positivismo, que ya pues más adelante autores lo van a retomar, van a profundizar sobre este, ¿verdad? Y también es considerado uno de los precursores de la sociología, entonces va a ser muy importante Augusto Conte por esto. Y es muy válida la teoría que él bota de sus tres estadios, porque si los vemos así, así fuera. Básicamente primero se empieza con una visión religiosa, segundo momento una natural, de la naturaleza, y tercer momento ya se va a decir, no, tenemos que hacer ciencia y como, pero que todo sea comprobable, entonces utilicemos que los sentidos, va a ser el humano como el centro para hacer ciencia. ¿Listo? Es una explicación a grandes rasgos. Igualmente en el video que van a ver ahí profundiza un poco más el hombre. También hace unas claridades ahí que nos pueden ayudar a reforzar esto. ¿Listo? Entonces voy a pasar a explicarles la actividad del día de hoy. Entonces, como siempre, el videito, el apoyo audiovisual ahí, las cuatro preguntitas básicas ahí como para responder. ¿Listo? El primer punto de la actividad es elaborar un cuadro sinóptico con las ideas de contexto. Los cuadros sinópticos ya lo tenemos más claro para dónde, listo. Hay mucha información en la guía, entonces revisen bien, por favor. Bueno, en segundo momento, realicé un folleto donde expliqué los tres estadios de Augusto Conte. Bueno, entonces, ustedes por favor ahí van a hacer un folleto, pues, no por salir del paso, sino haciendo un folleto realmente, pues, bien hecho. Si no me gusta dibujar, pues utilizo recortes de revista, de periódico, lo que quiera, ¿listo? Pero tratemos de hacer un folleto, pues, válido. El tercer punto era si estábamos en el colegio, pero pues como no estamos, lo voy a pensar a ver si lo hacemos de manera individual y pues hacemos un Zoom donde van a exponer. Ahí miro, ¿listo? Igualmente ese punto queda para discutirlo. Bueno, igualmente todavía no sé, pero los puntos claves es el primero y el segundo. Bueno, eh, les comento que ahora en las clases voy a meter un poco de poesía. Por ejemplo, en la materia del plan lector, que ahorita se puso en el sistema y que pusieron, eh, el libro que puse se llama Con y sin nostalgia de Mario Benedetti. Son unos poemas muy bonitos, muy buenos, entonces espero que lo hagan porque pues el hombre escribe en el exilio cuando estaba, pues sale de su patria debido a la dictadura que va a haber en Uruguay, más o menos como en la década del 60. ¿Listo? Entonces, por favor, sí, revisarlo. Háganlo autónomamente, no porque les toca, porque a ustedes no les toca nada y eso ya me tiene pues un poco disgustado de que les toca, es que me toca, no, a usted no le toca nada, hágalo porque usted quiere y le nace, ¿listo? Entonces les está comentando ahora en las clases y vamos a hacer una horita de poesía. Una horita, media horita, lo que una conferencia son 40 minuticos. Vamos a hacer poesía, la idea es que yo voy a iniciar el día de hoy. Voy a empezar leyendo unos buenos poemas. La idea es que clase a clase se vaya postulando gente, ¿cierto? Para leer un poema que buscó por internet, le pareció agradable, ¿no? Y de pronto que quiera crear uno válido, ¿listo? Yo también les voy a leer hoy uno que escribí, que le escribí a un factor determinante que ha sido para mí, que ha sido la ansiedad, y le escribí un poema. Entonces los voy a compartir. Y también voy a leer otros que encontré muy interesantes. ¿Listo? Entonces, igualmente ahora les explico bien cómo va a ser la dinámica. Entonces, cuídense mucho, espero estén bien y las mejores. Recuerden que octavo es el mejor curso.